Hoy les compartiremos el testimonio lleno de gracia de la diaconisa mayor Seung Kim, que fue sanada del síndrome de intestino irritable. Testimonios de Mangmin. Yo, siendo hija única, crecí felizmente siendo consentida por mi padre. Sin embargo, cuando cumplí 14 años, mi padre falleció repentinamente, algo que asentó en mí como una gran tristeza y vacío. Así pasó el tiempo y en 1990 yo conocí la iglesia Mangmin y me registré como miembro. Cuando llegué a la iglesia Mangmin y vi al pastor emérito, era como mi padre, era como ver a mi padre. Por eso yo amé mucho al pastor emérito. Él era mi pastor y también como mi papá. No obstante, cuando el pastor emérito partió a la presencia de Dios, yo sentí más ese amor y pude percibir por medio de mi sanidad también lo que él había dicho, de que había dejado preparado todo. Yo pensé que a pesar de que lo que hice fue muy pequeño, Dios Padre nos acompaña y nos sana más grandemente que antes. Yo tengo que ir sí o sí a la Nueva Jerusalén, al menos para ver al pastor emérito. Con ese corazón pienso que debo determinarme más en el año 2025. Después de recibir la sanidad, la diaconisa mayor Seung Kim confiesa que este año tiene más gratitud y que desea asemejarse más al hermoso corazón del Señor, trabajando fielmente para el reino de Dios. Conozcamos hoy su historia. Ahora estoy en paz y me siento muy feliz. Aleluya. El Señor me guía por corrientes de aguas y me hace descansar. Hola, soy la diaconisa mayor Seung Kim de la parroquia 12. Hoy quiero dar testimonio de la sanidad de síndrome de intestino irritable. Alrededor del año 2010 pasé por una situación en la que mi corazón sufrió mucho. Sentía que yo era la víctima y que yo era la única que sufría sin pensar en el otro. Aún diciendo orar, debía hacerlo sin pensar en otra cosa y así Dios Padre me habría permitido discernir la situación, pero al orar pensando que yo tenía la razón, no podía entender. Por ello me convertí en una persona que sufre siempre y así pasé un tiempo en el que yo misma me convertí en víctima. Luego mis intestinos se empeoraron y se volvieron sensibles. Al principio el síndrome de intestino irritable comenzó por una gran dificultad que enfrenté. No obstante, luego con tan solo estresarme un poquito, presentaba a menudo diarrea. Al principio no lo consideré como algo grave, pero después me di cuenta que el día en el que mi corazón estaba pesado o cargado, la diarrea se agravaba. Un día fui hasta 8 veces al baño durante la noche. Aunque antes llevaba una vida sana, la carga y el sufrimiento del corazón mandó señal de anomalía al cuerpo. Y al volverse frecuente aquel síntoma, ella empezó a tener inconvenientes para su diario vivir. Lo que yo podía hacer era cuidar mi alimentación. Cada vez que iba a comer, si no conocía bien, buscaba en internet si era bueno o no. Lo grasoso y picante no era bueno, en especial los productos lácteos eran terribles para mi condición. También los frutos secos. Hay muchas cosas que me hacían daño, incluso había ciertas frutas que no podía comer y por la preocupación muchas veces solo tomaba papillas de arroz. Sus síntomas se agravaban más cuando comía sin averiguar los ingredientes de la comida. Por ende, ella muchas veces sustituía la comida con papilla de arroz y a excepción de ocasiones especiales prefería no salir de casa.
Desde el año 2018 comencé a padecer más. Un día estaba fuera de casa y ese día también tenía el deseo de hacer del cuerpo. Mientras buscaba un baño cercano, llegué a hacer del cuerpo sin querer. Estaba muy desconcertada. Afortunadamente, algunas personas me acompañaban en ese momento y así fueron a comprar ropa nueva para mí, pañitos húmedos para poder resolver esa situación. Sin embargo, lo que pasó ese día me impactó y cargó mucho. Después volví a pasar por lo mismo. Eso pasó cuando salí de casa. Esa vez no tenía quien me ayudara. Así que a pesar de que estaba lejos de casa, no pude usar algún medio de transporte porque ya había arrojado todo y expulsado todo. Entonces, pese a que era una distancia bastante retirada, me vine caminando a casa. A partir de ese momento siempre llevaba ropa extra por si eso pasaba. Y siempre tenía que cuidar lo que comía y tener un baño cercano porque debía correr al baño en cualquier lugar y muchas veces hacía el cuerpo en camino al baño. Por todo eso era muy difícil llevar una vida cotidiana normal. Al acontecer los síntomas difíciles de lidiar estando fuera de casa, finalmente ella decidió ir al hospital. La razón por la que fui al hospital en ese momento fue porque estaba muy preocupada estando a unas semanas del retiro de verano. Yo le pregunté al doctor si era incontinencia fecal y me dijo que en mi caso no, sino el síndrome de intestino irritable. El síndrome del intestino irritable es una enfermedad funcional del intestino causada por un aumento de la actividad motora del colon sin presencia de otras enfermedades o anormalidades anatómicas. El doctor me dijo que para curarlo simplemente debía tener un corazón calmado y tranquilo. No había un tratamiento especial que cure la enfermedad. Y me dijo que tomara medicamento cuando sienta algún indicio o dolor. Era un medicamento que vuelve lento el intestino. Y así llegó el retiro de verano Manmin 2018. El retiro de verano del 2018 se realizó en la provincia de Muyu. El lugar de la conferencia tenía el hospedaje y baño muy lejos. Por ello yo recibí el medicamento porque me preguntaba cómo iba a lidiar con la situación si me pasaba algo durante el retiro. Pero creo que ese medicamento no tiene en sí mucho efecto. Por eso en ese retiro no comí casi. Así, gracias a Dios, pude participar a la fogata de alabanza y conferencia sin acontecimientos. Pero aún después del retiro, ese síntoma no paró. El medicamento que me recetaron después era un antidiarreico que para la diarrea. Me recetaron ese medicamento y me indicaron que si el síntoma se agravaba, tomara eso. Me explicaron que debía tomarlo 3 veces al día y que si mejoraba un poco, lo fuera disminuyendo. Entonces llegué a tomarlo todos los días. Al tomarlo durante unos días parecía que mejoraba un poco, pero la secuela de este medicamento era que producía estreñimiento. Entonces durante una semana tenía diarrea, en la siguiente tenía estreñimiento y así pasaron varios años. Ella deseaba ser sanada, pero ¿será que le faltaba preparación para la sanidad? Así pasaron unos años y llegó el año 2024. Yo sentí que Dios Padre iba a obrar de manera grande en el retiro de verano del 2024. Así que decidí prepararme con más anticipación, anhelando el retiro. Cuando yo veía a los hermanos que daban su testimonio en Manmin Magazine, se preparaban mucho. Por ende, yo dije, yo también debo ser sanada esta vez. Y empecé una oración de compromiso durante 100 días desde abril. Y la directora Bong-Nim Lee dirigía la reunión para enfermos cada lunes en ese entonces. Y yo participé cada vez. Y cuando yo me arrepentía en oración, muchas veces reprochaba mucho a mí misma.
Y cuando la directora oró por mí, mencionó exactamente eso. Me dijo que no reprochara o culpara a mí misma. Eso era lo que siempre hacía. Uno debe arrepentirse para recibir la sanidad. Pero al momento de arrepentirme, yo sufría mucho en mi corazón. Yo hacía sufrir mucho a mí misma. Pero la directora oró por mí de manera que yo pudiera sentir cuánto me ama Dios Padre y para que pueda transformarme mediante ese amor. Así mi manera de orar empezó a cambiar. Comencé a orar: hoy también ayúdame a ver mi corazón y transformarme en el amor de Dios Padre. Y mientras oraba así, hubo un tiempo en el que ella se oprimía al culpar a sí misma de no haberse transformado conforme a la palabra de Dios. Ella tuvo un entendimiento acerca de su corazón oprimido y aspectos que no había transformado. Cuando la pastora principal, Sujin Lee, era la directora de los servidores, dijo una vez lo siguiente, que cuando alguien le pedía consejería por alguna carga o dificultad, muchas veces eran por malentendidos. Que muchas veces uno piensa victimizándose cuando la otra persona no tiene tal intención. Y aunque la otra persona sí haya tenido tal intención, ¿qué tendría que ver eso con uno? Recordé mucho esa palabra mientras oraba el año pasado. Muchas veces la otra persona no tiene esa intención, o aún teniéndola, uno debe ir delante de Dios Padre. Eso es lo que yo sentí mucho. Eso es finalmente debido al odio que hay en el corazón de uno y no era la culpa de aquella persona o la situación. A pesar de que era una palabra que había escuchado a menudo, tocó mi corazón. Cuando era una persona que no iba con mi beneficio o alguien que me hacía sufrir, yo pensaba que yo la amaba, pero no era así. Yo llegaba a aborrecerla. Así naturalmente reconocí mi corazón. Yo fui siempre protagonista triste. Yo misma sufría, me cargaba y no era capaz de decir las cosas. Yo creía que sería Cenicienta que se transforma algún día, pero ese día no llegaba. Y al orar, Dios Padre me permitió darme cuenta de esas cosas por la verdad. Al tener entendimiento de sus aspectos, ella oró de todo corazón para transformarse y también para la sanidad. Luego, en mayo, escuchó la noticia feliz de que la pastora principal invitó a los servidores a la casa de oración Getsemaní. Yo sentí el deseo de ser sanada al ir a la casa de oración Getsemaní. Pero, tal como les conté hace poco, al principio esta enfermedad llegó a mi vida debido a una gran dificultad. No obstante, luego si me ponía un poco nerviosa o sensible, también presentaba diarrea. A pesar de que estaba feliz al sentir nervios, tuve diarrea el día anterior. Así que desde el día anterior tomé papilla de arroz y al día siguiente también desayuné papilla de arroz. Cuando fui a la casa de oración estaba muy feliz y aunque había mucha comida rica, no comí por si me pasaba algo. Y el tiempo que estuve en la casa de oración fue mucho más feliz de lo que pensé. Superó mis expectativas. Pude sentir el amor del pastor emérito y el amor de la pastora principal, quien preparó ese tiempo. Y a pesar de que tenía hambre, me olvidé de esa hambre. Luego tuvimos reunión con la pastora principal dentro de la casa y ese tiempo fue muy feliz, aunque físicamente debería estar un poco agotada. Ese día no lo sentí. A partir del año 2018 no me reía tan fuerte, pero ese día estoy muy feliz y me reí mucho después de tanto tiempo. Yo no quería regresarme a Seúl y entre servidoras fuimos a cenar cerca de la casa de oración y decidimos comer un estofado de pescado picante. Normalmente no habría podido comerlo porque es una comida picante, grasosa y pesada. No obstante, ese día cuando íbamos a comer el estofado de pescado, no sentí temor ni preocupación de que no debo comerlo. Y así lo disfruté muy feliz.
Al comer algo pesado debía presentar inconvenientes, pero ella estuvo tranquila en su regreso a casa. Así seguí pasando días sin problema alguno. Luego caí en cuenta, estoy llevando una vida normal desde que regresé de la casa de oración. El síndrome de intestino irritable que estuvo en ella durante 14 años desapareció completamente. Luego de visitar la casa de oración, su corazón se volvió tranquilo y recuperó una cotidianidad como cualquier otra persona. Lo que sentí después de la sanidad es que Dios Padre tiene un amor no correspondido. Nos ama incondicionalmente y nos espera. Pero yo no conocía bien eso antes. Cuando yo pensaba en Dios Padre, yo siempre pensaba, es que yo debo hacer bien. Mas al pasar por este tiempo, sentí que Dios Padre me ama simplemente de manera incondicional. Al tener ahora la certeza de que Dios Padre me ama, siento que me he vuelto más alegre y tengo más confianza. Y cuando voy por la calle oro, cuando pasa alguna dificultad siempre oro. Y en cualquier momento yo expreso mi corazón a Dios Padre. Así mi preocupación y ansiedad desapareció bastante. Por último, ¿cómo quiere que sea este 2025? Yo tenía pensado como petición personal del año recuperar el primer amor. Y eso llegó a ser la petición de oración de la iglesia, por eso me sentí muy agradecida. Yo deseo ser un fruto de espíritu y espíritu completo este año. Cuando mi autoestima estaba por el suelo, a través de la oración amorosa de la directora Bonnie Lee, pude sentir mucho el amor de Dios Padre. Me siento muy agradecida con ella también. También agradezco mucho por el amor de la pastora principal Suji Lee, quien nos guió con mucho amor y consejos desde que era la directora de los servidores. Más que nada doy toda la gratitud y gloria a Dios Padre, quien me ama tanto y me ha respondido con la sanidad. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tal como dice este pasaje, el Señor nos está guiando con un amor incondicional. Nosotros lo esperamos con felicidad al sentir ese amor cada vez más profundamente.